Para poder adentrarnos entonces al estudio como tal del derecho civil general y personas, tenemos que recordar algunos conceptos básicos y necesarios de nuestra introducción al derecho. Lo primero es que el hombre no es un ser individual, como nos lo han querido mostrar en este mundo contemporáneo. El hombre es un ser social. El ser humano desde sus inicios, desde los albores eh, de la humanidad, el ser humano siempre ha vivido en comunidad y eso le ha implicado unos grandes retos. Que permanezcan cohesionados esos grupos hace necesaria la creación de algunas ficciones para que el conglomerado social pueda tener tranquilidad y seguridad frente a su coexistencia y a su existencia y a su coexistencia con otros. Es por eso que muy acertadamente Aristóteles en su libro La Política indicó que solo un dios o una bestia podían vivir alejados de la sociedad. La gran pregunta es eso, ¿cómo influye en el derecho? Pues influye primero porque el derecho es una creación del hombre y como creación del hombre pertenece al mundo de la cultura. Esto nos hace reflexionar frente al papel de la norma. ¿Cómo actúa la norma frente a la sociedad? La norma actúa desde dos puntos de vista. Desde una forma espontánea, en donde cada uno de los seres humanos cumplen y acatan las normas establecidas con el único propósito de vivir en comunidad y en armonía con otros. Sin embargo, también la norma actúa en muchas ocasiones forzosamente, cuando los seres humanos no somos capaces de cumplirla espontáneamente y en ese caso tenemos que utilizar la coacción a través del proceso judicial para lograr que se asegure el cumplimiento de esos bienes jurídicos que establece la norma. Lo cierto es que el derecho como un sistema frente a la sociedad va a evitar varias situaciones. La primera de ellas es que se produzca la anarquía, el gobierno de nadie. Y si no tenemos nosotros una estructura normativa fuerte, lo que vamos a encontrar es un caos en donde no sabemos cómo actuar con otros. Y eso es lo que va a evitar el derecho como sistema. Pero también el derecho como sistema va a evitar eh, o va a permitir mejor la convivencia pacífica y armónica. Lo que les decía, si yo sé hasta dónde va mi derecho, sé dónde comienza el derecho del otro. Eso me permite la coexistencia pacífica y armónica. Además, armoniza todas las actividades de la comunidad, porque si no tuviéramos entonces ese orden que impone el derecho, pues cada uno haría lo que a bien tuviera sin importar las consecuencias frente al conglomerado social. Además de que pone o soluciona los conflictos con los asociados. Porque si sé hasta dónde van mis límites y cuáles son mis derechos, también sabré respetar los derechos del otro. Entonces, para una ordenación adecuada es necesario un sistema normativo en donde se indiquen las obligaciones y los derechos de cada una de las personas, lo cual constituye en una forma sencilla el derecho. Entonces, claro, el derecho también tiene que ver un poco, no solamente frente a la sociedad, sino frente a la libertad. Recuerden que la libertad va unida a la existencia de los seres vivos. Ningún ser vivo está diseñado para vivir restringiéndole ese valioso valor. Pero pensar en la libertad es pensar en nuestra propia existencia y en la existencia de los otros. Si solo pienso que existe mi absoluta libertad, estoy desconociendo que soy un ser social.
Entonces, un componente básico de la libertad es reconocer la coexistencia y la sociabilidad del ser humano. Porque cuando yo reconozco que necesito vivir con otros, entiendo por qué tengo que poder y tengo que ceder parte de mi libertad para lograr una convivencia pacífica y ordenada. Y eso, como bien lo anotábamos, es posible a través de la norma. Pero la discusión del derecho no solamente se basa frente a la sociedad y a la libertad, sino que hay una muy fuerte discusión frente al derecho y la moral. Aunque muchos filósofos y hasta abogados recientes intuyen o afirman que el derecho no tiene nada que ver con la moral, lo cierto es que la conciencia del ser humano hace que esas reglas de conducta que le permiten esa convivencia se dividan en dos, en el derecho y en la moral. El derecho lo que le va a asegurar a los seres humanos es un comportamiento social, un comportamiento frente a otros, es decir, cómo me comporto externamente. Mientras que la moral no va dirigida a una coexistencia social, al reconocimiento de una coexistencia, sino que la moral va más enfocada al reconocimiento de mi propia existencia como individuo. Por eso sus características son bien disímiles a las del derecho. Sin embargo, las dos regulan la conducta de los seres humanos. Por eso no puede olvidarse o escindirse de que el derecho tiene que ver con la moral y la moral también con el derecho. Viendo las características de cada uno de ellos, veremos entonces que la moral es unilateral, es decir, no hay ninguna persona que pueda exigir un comportamiento, es decir, como no reconozco la coexistencia, sino que en la moral solo veo mi propia existencia a través de mi individualidad, pues solamente seré yo quien pueda exigirme o no el cumplimiento de una norma moral. Asimismo, la norma moral es intrínseca. Intrínseca en el entendido de que la vida interna de las personas se regula a través de esos juicios de valor que se hacen internamente frente al individuo. Es incoercible. Quiere decir que su cumplimiento va a ser espontáneo y va a ser voluntario. Asimismo, es autónoma porque reconoce la independencia de lo que piensa o no como verdadero. En cambio, el derecho es el extremo, porque su característica principal es que es bilateral, es decir, el sujeto con otras personas. Si no existe una coexistencia, no podría haber derecho. Es exterior, porque produce modificación en el campo externo. Fíjense que la moral solo se queda en aquellas reflexiones y juicios de valor interno, mientras que el derecho tiene que reflejarse en el comportamiento del individuo con los otros. Es coercible porque es exigible el cumplimiento a través de la fuerza o la coacción. Si el derecho no tuviera la posibilidad de premiar o castigar, imponer un premio o imponer un castigo o reconocerle un premio a alguien, pues no tendría ningún sentido. Asimismo, es heterónoma, es impuesta por el Estado al individuo, porque acuérdense que nosotros cedimos parte de nuestra libertad para poder vivir en sociedad. Entonces, por eso esas normas de trato social, como su base es la costumbre, bien refleja la gráfica de que todos estamos unidos, cual la decisión de uno o la actuación de uno va a afectar finalmente a toda la sociedad.
Solo cuando el uso se une con la convicción de los individuos que lo practican, pues eso se llama un convencionalismo social. Se caracteriza mucho porque también tiene una exterioridad y tiene una pretensión de validez. Aquí no voy a profundizar porque es un tema propio de su clase de introducción al derecho, pero esos convencionalismos sociales tienen una pretensión de validez material, va más encaminada a la aceptación de esas normas de trato social frente al conglomerado social, cómo la recibe, cómo la cumple, cómo la acepta, diferente a la validación formal que realiza el derecho positivo frente a la norma. Aquí recordando dos conceptos esenciales, el derecho positivo y el derecho natural. Recuerden que la característica del derecho positivo es que es escrito. Acuérdense cuando aparecieron esas grandes codificaciones y en este caso nuestro Código Civil es un reflejo del derecho positivo codificado. Es válido porque ha sido creado por el ser humano, entonces la pretensión de validez en el derecho positivo, ya les adelantaba, se realiza a través de la valoración desde el punto de vista formal de la creación de la norma. No me interesa tanto ver si el conglomerado acepta o no la norma, si la cumple, si es eficaz, si es efectiva, sino lo que me interesa es que la norma haya sido creado bajo los lineamientos y por el órgano competente. Puede ser de aplicación vigente o no, y la vigencia también es un tema formal. Solamente perderá vigencia la norma, bien sea porque otra norma haya derogado expresamente la anterior, pero no podrá darse esos criterios de vigencia o no vigencia de la norma por su uso. Necesita el derecho natural porque, como vamos a ver en un momento, el derecho natural lo que nos va a aportar es esos valores supremos como la justicia, el orden, aquellos valores que cada sociedad lo tiene y que se refleja en su derecho. A diferencia del derecho natural, no es un derecho escrito porque se basa en unos valores supremos, como les venía diciendo. Su validación se realiza frente al cumplimiento o no de la norma y eso depende de si es justo o injusto ese derecho. Por ahí el gran exponente del derecho natural, Santo Tomás de Aquino, decía que una norma injusta no es derecho. ¿Necesita el derecho positivo para obtener algún tipo de eficacia? Y aunque esto ya ha sido un poco revaluable, alguna de las características es que es inmutable y universal. Esto se refleja sobre todo en sociedades que comparten la misma cultura, en donde ese derecho natural parece ser universal. Recuerden que uno de los ejemplos más claros del derecho natural que tenemos contemporáneamente son los derechos humanos, que si lo comparte un conglomerado como la sociedad occidental, aceptamos esos derechos humanos bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, lo cierto es que también ese derecho natural y el derecho positivo van a tener que interrelacionarse en nuestro ordenamiento jurídico, porque estos dos conjuntos de normas tienen que participar conjuntamente. El derecho positivo tiene una corrección moral. Acuérdense que estos primeros escritos de Kelsen o de este Kelsen joven fueron después reevaluados por este Kelsen maduro o en su etapa ya de edad avanzada, en donde él mismo reflexionó y llegó a la conclusión que el derecho positivo no puede estar aislado de ese derecho natural y de la propia corrección moral del derecho.
Aterrizando un poco entonces en nuestro tema de estudio, recuerden que nuestro curso se llama Derecho Civil General y Personas, motivo por el cual partimos de la persona o del sujeto de derecho, que será titular de un derecho objetivo y un derecho subjetivo. No pierdan de vista que el derecho subjetivo es el derecho objetivo es la definición clásica de derecho, que es el conjunto de normas estatuidas en una sociedad para asegurar la convivencia pacífica y armónica de la misma. Así que el derecho subjetivo será esa facultad o poder que tienen los sujetos para poder hacer cumplir ese derecho objetivo. Como ven, el derecho objetivo se valida su eficacia, su naturaleza y su objeto y contenido intrínseco. Pero lo importante aquí es que ese derecho subjetivo en el derecho privado, que es nuestra área de estudio, se cinde en dos grandes grupos: un derecho privado patrimonial y un derecho subjetivo patrimonial extrapatrimonial. Como el mismo nombre lo indica, los derechos patrimoniales o extrapatrimoniales hacen relación a la valoración económica que pueden tener esos derechos. Recuerden que el Código Civil fue pensado para regular precisamente esas iniciales relaciones comerciales o mercantiles o esas relaciones mejor negociales que se daban al inicio en el siglo XIX. Entonces, por eso inicialmente esa es una de las explicaciones por las cuales el Código Civil solamente trae la división binaria de persona natural y persona jurídica. Porque para las relaciones negociales, para las relaciones patrimoniales básicamente, no se necesitaba sino esa división básica de una persona natural y una persona ficta o presunta, que es la persona jurídica. De acuerdo a estos derechos patrimoniales encontramos los derechos reales, que son las relaciones que tienen los sujetos frente a los bienes; los derechos de trabajo, que también se monetizaron a través de la relación trabajador y empleador y la obligación que tiene el empleador de pagar un salario a su trabajador; los derechos universales, son donde vamos a tener una masa de bienes. Aquí encontramos el acervo herencial o la sociedad conyugal o patrimonial; los derechos de familia propiamente dichos, en donde son derechos que regulan el núcleo básico y esencial de la sociedad, como es la familia, pero tienen un tinte económico. Entonces encontramos el derecho alimentario, que es uno de los grandes ejemplos del derecho de familia patrimonial. Los derechos personales, que son los derechos de crédito o los llamados derechos en donde encontramos un acreedor y un deudor y una obligación. Y los derechos extrapatrimoniales, en donde no tenemos un tinte patrimonial y encontramos los derechos personalísimos como la libertad, la integridad, la honra, el buen nombre. Y los derechos de familia propiamente dichos, en donde están presentes aquellos derechos como la patria potestad, la emancipación, que no tienen realmente una valoración económica como tal. Entonces, ubicados en nuestro tema, básicamente tendremos que revisar o echar un vistazo frente a esta división tanto del derecho patrimonial como extrapatrimonial, porque nuestro curso es el que dará paso al inicio del estudio del derecho civil.